El día más hermoso de la vida de mi hija se convirtió en el más doloroso de la mía, mientras la veía caminar hacia el altar con ese vestido blanco que la hacía parecer un ángel descendiendo del cielo. Sentí como el peso de 27 años de silencio me aplastaba el pecho como una enorme losa de concreto. Cada paso que daba sobre la alfombra roja, cada sonrisa dirigida hacia mí, cada mirada llena de amor y gratitud. Todo me recordaba la mentira que había llevado en el corazón durante casi 3 décadas. Anne-Sophia lucía radiante. Sus ojos brillaban con esa felicidad pura que solo he visto en los niños en mañana de Navidad, cuando abren los regalos bajo el árbol. El velo de su abuela, el mismo con el que la abuela se casó con el abuelo en 1952, flotaba suavemente detrás de ella como una bruma matinal. Ese velo que pasaba de generación en generación, símbolo de tradición y continuidad familiar. Y por un momento, solo por un bendito momento, pude fingir que todo era perfecto. Que Menchi era ese padre, ese hombre que tenía derecho a llevar a su hija hacia su nueva vida, hacia su futuro, junto al hombre que amaba. Pero las mentiras tienen peso, y ese peso crece con cada día que pasa. Y después de casi 3 décadas, la mía había crecido tanto que ya no podía cargarla más. Era como una piedra en el fondo del mar que durante años se había cubierto de capas de lodo y algas, hasta volverse tan pesada que amenazaba con hundir todo el barco de mi vida. Todo comenzó una noche lluviosa de octubre de 1997. Recuerdo esa fecha como mi propio nombre, 23 de octubre. La lluvia golpeaba los cristales de nuestro pequeño apartamento en el tercer piso del edificio de la calle Iorahuia. María, mi esposa, mi amada, con quien soñaba tener una vida larga y feliz, llegó a casa tarde. Estaba empapada hasta los huesos. Su cabello se pegaba a su cara y su abrigo goteaba agua en el suelo del recibidor. Pero no era la lluvia lo que la había mojado, eran las lágrimas. Sus ojos estaban rojos hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. Temblaba a -N o de frío, sino de algo mucho peor, de pena, de vergüenza, de miedo. Estaba parada en la puerta como una condenada, esperando su sentencia, mirándome con esos ojos grandes y tristes que una vez habían estado llenos de risa y alegría. Siéntate, me dijo en voz baja. Tenemos que hablar. Y esa es palabra. Todo hombre sabe que esas palabras no presagian nada bueno, pero ni en mis peores pesadillas esperaba lo que estaba por escucharme. Contó sobre esa noche 3 semanas antes, sobre cómo habíamos peleado tan terriblemente por el dinero, por el futuro, por el hijo que habíamos estado tratando de tener durante 2 años. Era una de esas peleas que explotan de la nada y consumen todo a su alrededor como un incendio. Le grité. Ella me gritó. Dije cosas que no pensaba, y ella respondió de la misma manera. Finalmente azoté la puerta y me fui al bar a emborracharme hasta perder la conciencia y ella. Ella Khan. Alejandro Mendoza, su colega de la oficina, un guapo español de cabello negro y una sonrisa que hacía que las mujeres perdieran la cabeza. Yo sabía de él. Sabía que María lo mencionaba demasiado a menudo, que sus ojos brillaban de manera diferente cuando hablaba de sus conversaciones tomando café, pero confiaba en ella. La amaba tanto que no podía creer que pudiera traicionarme. Solo pasó una vez. Sollozaba, cubriendo su cara con las manos. Estaba furiosa, herida, sola. Fuimos a tomar algo. ¿Y luego? Luego simplemente pasó. Al día siguiente ya me arrepentía, a Alejandro también. Nos prometimos que nunca volveríamos a mencionarlo, pero la vida tiene su manera de recordarnos nuestros errores. Estoy embarazada, dijo, y esas palabras cayeron sobre mí como una avalancha y no sé, Dios, no sé de quién es el bebé. Recuerdo el silencio que siguió. Era tan denso y pesado que sentí como si me estuviera ahogando en él. Podía escuchar cada sonido, el goteo del grifo en la cocina, el tic-tac del reloj en la pared, el rumor de los coches en la calle, mi propio corazón latiendo en mis oídos como un martillo neumático. El mundo se detuvo, y me quedé solo con esa terrible verdad.
Podría haberme levantado y marchado. Podría haberla maldecido, arrojarle algo, gritar que había destruido nuestro matrimonio. Podría haber empacado mis maletas y desaparecer de su vida para siempre. Tenía derecho a la ira, al dolor, a la venganza, pero cuando la miré, a esta mujer que había amado desde el primer día que la conocí haciendo fila para ver Titanic en el cine, no vi a una traidora, sino a un ser humano roto. Vi el miedo en sus ojos, el mismo miedo que yo sentía, miedo al futuro, a lo desconocido, a la posibilidad de perder todo lo que significaba algo para nosotros. Y entonces me di cuenta de que tenía una opción. Podía permitir que esa noche destruyera todo lo que habíamos construido, o podía tratar de construir algo nuevo sobre las ruinas de nuestra vida anterior. Me quedaré, dije, después de un largo silencio. Me quedaré y criaremos a este bebé juntos, sin importar de quién sea. María lloró aún más fuerte, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor. Nos abrazamos allí, en ese pequeño recibidor, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas, y nos prometimos que nunca más hablaríamos de esto, que amaríamos a este bebé sin importar nada. Pero es más fácil hacer promesas que cumplirlas. El embarazo de María fue difícil. Tuvo unas matutinas durante los primeros 5 meses y luego problemas de presión arterial. Pasó los últimos 2 meses en cama y yo hacía todo cocinaba, limpiaba, hacía las compras, masajeaba sus pies hinchados y durante todo ese tiempo, en el silencio de la noche, cuando se acostaba a mi lado y yo sentía al bebé pateando en su vientre, me hacía preguntas que no tenía el valor de hacer en voz alta. ¿De quién es este bebé? ¿Se parecerá a mí o a ese otro hombre? ¿Podré amarlo tanto como amaría a mí? Propio, o tal vez ya lo amo y eso es exactamente lo que significa que es mío, sin importar los genes. Sofía nació el 14 de junio de 1998, a las 3:47 de la madrugada. Recuerdo ese momento como ningún otro en mi vida. Después de 14 horas de parto, cuando María estaba exhausta y apenas consciente, la enfermera puso en mis brazos a esa pequeña criatura roja y arrugada. Y en ese momento, cuando sus diminutos dedos se cerraron alrededor de mi dedo índice, con una fuerza que no sabía que los recién nacidos podían tener, cuando abrió sus grandes ojos oscuros y me miró directamente, como diciendo, tú eres mi papá, todas las dudas desaparecieron. No importaba quién era su padre biológico, no importaba lo que había pasado esa noche lluviosa 9 meses antes. En ese momento, en esa sala de partos que olía a desinfectante y nuevos comienzos, Sofía se convirtió en mi hija. No por accidente, no por biología, sino por amor. Hola pequeña, le susurré, acariciando su cabecita cubierta de cabello oscuro. Soy tu papá. Y los siguientes 27 años hice todo para cumplir esa promesa. Estuve ahí para sus primeros pasos a los 11 meses. Los dio hacia mí cuando estaba sentado en el piso de la sala, extendiendo mis brazos hacia ella y diciendo, ven con papá, cariño. Estuve ahí cuando dijo papá por primera vez Z-N o mamá, como la mayoría de los niños, sino papá. María bromeaba que era su favorito, pero yo sabía que era algo más. Era un vínculo que trascendía todas las fronteras. Le leía cada noche antes de dormir. Primero eran libros ilustrados sobre animales, luego cuentos de Andersen y los hermanos Grimm. Y más tarde, cuando creció, Harry Potter y El Señor de los Anillos. Me sentaba en el borde de su cama, y ella se dormía con el sonido de mi voz, con el pulgar en la boca y su osito favorito en brazos. Le enseñé a andar en bicicleta en el parque a Cienkowski, sostuve el asiento trasero y corrí junto a ella, gritando, «Pedalea, Sofía, pedalea». Hasta que finalmente la solté, y ella pedaleó sola, riéndose de alegría y gritando, «Papá, mira, voy sola». Estuve en cada obra escolar, en cada concurso, en cada función. Grabé todo con una vieja cámara que compré especialmente para la ocasión. Tengo horas de material a Sofía como ángel en el pesebre navideño, Sofía recitando un poema sobre el otoño, Sofía cantando un villancico con su vocecita temblorosa de niña. La ayudé con la tarea, especialmente con las matemáticas, que le daban más dificulties. Nos sentábamos en la mesa de la cocina hasta tarde, rodeados de cuadernos y libros.
y yo le explicaba pacientemente cómo resolver ecuaciones. A veces se irritaba, a veces lloraba de frustración, pero nunca se rendía ni yo tampoco. Cuando cumplió 8 años, la inscribí en clases de piano. Tenía talento, no mucho, pero suficiente para que nuestras tardes se llenaran de música. A veces tocaba mal, desafinaba, pero yo siempre aplaudía. Hermoso, cariño, le decía una vez más. ¿Why? Luego llegó la adolescencia, esos años. Todo padre sabe que los adolescentes son otra forma de vida. Sofía, que apenas un año antes se acurrucaba conmigo en el sofá mientras veíamos películas, de repente se convirtió en un ser extraño que se comunicaba principalmente a través de miradas de fastidio y suspiros. Su cuarto se convirtió en una fortaleza a la que tenía acceso limitado. La puerta siempre estaba cerrada, y la música sonaba tan fuerte que los vecinos golpeaban las paredes. Hubert pelea sobre la hora de llegada, sabrá la ropa sobre los chicos. Recuerdo al primero, Micha, un moreno alto con cabello largo y un arete en la oreja. Vino a recoger a Sofía para su primera cita. Temblando de miedo más que ella, lo senté en el sofá y tuve una conversación seria con él sobre el respeto, la responsabilidad y las consecuencias. El pobre chico estaba pálido como una pared. Papá, Sofía estaba avergonzada. Deja de asustarlo, pero no podía parar. Era mi hija, a mi niña. Wynady tenía derecho a lastimarla. También hubo momentos hermosos. Cuando tenía 16 años, se preparaba para el bachillerato en literatura polaca. Una de las lecturas era La muñeca de Prusia, un libro grueso que le parecía imposible de leer. Pasamos todo el fin de semana leyéndolo juntos, discutiendo personajes, analizando motivos. Finalmente entendió por qué Witkowski amaba a Isabela. ¿Por qué el amor puede ser tanto hermoso como destructivo? Gracias, papá, me dijo cuando terminamos. Sentí, nunca lo habría entendido. Esas fueron palabras que hicieron que todas las noches sin dormir, todas las preocupaciones, todas las peleas valieran la pena. Luego vino el bachillerato, la universidad, el primer trabajo. Sofía estudió psicología en la Universidad de Varsovia. Quería ayudar a la gente. Entender que guía el comportamiento humano. A veces bromeaba que fue por nuestros dramas familiares que se interesó en la psicología. Cada familia tiene sus secretos, papá. Decía Anne, es normal. Si solo supiera qué secretos guardaba la nuestra. Después de los estudios, comenzó a trabajar en una clínica psicológica. Regresaba a casa cansada, pero feliz. Contaba sobre sus pacientes, por supuesto sin dar nombres o detalles, sobre sus problemas, sobre cómo trataba de ayudarlos. Era una buena psicóloga, empática, paciente, sabía. Y luego, cuando tenía 25 años, conoció a Daniel Kowalski, arquitecto 3 años, mayor era que ella. Un hombre tranquilo e inteligente con buen sentido del humor y una visión clara del futuro. Cuando Sofía lo trajo a casa por primera vez, inmediatamente supe que era el correcto. La forma en que la miraba a menos como si fuera el tesoro más precioso del mundo. La forma en que cuidaba de ella, como la escuchaba, como la hacía reír. Le propuso matrimonio después de 1 año y medio de noviazgo. Lo hizo a la antigua, primero vino a pedirme su mano. Me conmovió ese gesto, ese respeto por la tradición. Señor Andrés, dijo, parado en mi estudio como un recluta ante su comandante. Amo a Sofía más que a mi propia vida. Prometo que la respetaré, la protegeré y la apoyaré por el resto de mi vida. ¿Puedo pedir su mano? ¿Cómo podía decir que no? ¿Cómo podía negar la felicidad a mi hija? Tienes mi bendición, le dije, estrechando su mano. Planearon la boda para agosto de 2025. Anne-Sofía preparó todo durante meses con la precisión de un cirujano. Tenía listas de invitados, listas de tareas, listas de decoraciones. Todo tenía que ser perfecto. Gran día. El día con el que había soñado desde la infancia. Y entonces llegó ese maldito momento con los exámenes prematrimoniales. Es solo una formalidad, me dijo, mostrándome la lista de exámenes que tenían que hacer. Daniel y yo queremos tener hijos. Así que el doctor recomendó exámenes completos. Tipo de sangre, factor RH, exámenes genéticos básicos. Para asegurarnos de que todo esté bien, mi corazón se detuvo. Durante todos esos años, enfocado en ser padre, había olvidado ese detalle.
que algún día la ciencia podría revelar la verdad que había ocultado tan cuidadosamente. ¿Es San? ¿Es realmente necesario? Pregunté, tratando de mantener la calma. Por supuesto, papá, respondió, mirándome extrañamente. Queremos ser padres responsables. En esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé despierto en la cama, escuchando la respiración tranquila de María a mi lado, pensando en todos los escenarios posibles. Tal vez los exámenes no mostrarían nada. Tal vez la genética es un campo demasiado complicado para que una prueba pueda revelar todo. Tal vez había tenido suerte durante 27 años y la seguiría teniendo, pero en lo profundo de mi corazón sabía que ese día finalmente llegaría. Una semana después, Sofía regresó de la clínica pálida como un pergamino. Sus manos temblaban mientras sostenía los sobres con los resultados. No tenía que decir nada. Su cara lo decía todo. Papá, comenzó en voz baja, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina. El doctor dijo algo extraño. Dijo que con tu tipo de sangre y factor Rage es imposible que seas mi padre biológico. Las palabras se colgaron en el aire como la espada de Damocles. María estaba parada junto al fregadero, lavando platos, pero pude ver que sus manos temblaban. El plato que sostenía se le resbaló de los dedos y se rompió en el suelo, pero ninguno de nosotros se movió. Tal vez es un error del laboratorio, dije débilmente, aunque sabía que era el final. Hice repetir los exámenes, respondió Sofía. 3 veces. El resultado siempre es el mismo. Me miró con esos ojos grandes y tristes que había conocido durante 27 años. Pero ahora había preguntas en ellos que no tenía el valor de responder. Papá, dijo en voz baja, ¿qué pasó antes de que naciera? ¿Qué me están ocultando? Y entonces, sentado en esa cocina donde había pasado miles de mañanas, donde la había ayudado con la tarea, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, le dije la verdad, toda la verdad. Le conté sobre esa noche lluviosa de 1997, sobre la pelea, sobre la traición de María, sobre Alejandro Mendoza, sobre mi decisión de quedarme y criarla como mi propia hija, sobre los 27 años de amor, cuidado y felicidad que habíamos vivido juntos. Sofía escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando terminé, se quedó inmóvil durante mucho tiempo, mirando la mesa. ¿Quién es mi padre biológico?, preguntó finalmente. María, que estaba parada junto a nosotros llorando en silencio, dijo él. Nombre que no había sido mencionado en nuestra casa durante casi 3 décadas, Alejandro Mendoza. ¿Dónde está ahora? En España. Se casó, tiene familia, no sabe de tu existencia. Sofía se levantó de la mesa y sin decir palabra se fue a su cuarto. Escuchamos cómo cerró la puerta de un golpe. Y luego silencio, un silencio terrible y sordo. Los siguientes días fueron los peores de mi vida. Sofía canceló todos los ensayos de la boda. No salía de su cuarto, no comía, no hablaba con nosotros. Daniel llamaba cada hora, preocupado y confundido. No sabía qué había pasado, por qué su prometida de repente se había vuelto inaccesible. Carlos y Ana, nuestros hijos menores, sentían la tensión en casa, pero no entendían su origen. Vi el miedo en sus ojos, los escuché susurrar entre ellos sobre lo que le pasaba a Sofía ni yo. Yo moría lentamente en cada día, cada hora. Pensé que había perdido a mi hija para siempre, que todos esos años de amor, todos los recuerdos, todos los momentos de felicidad habían sido destruidos en un momento de verdad. Al tercer día después de nuestra conversación, cuando estaba sentado en mi estudio tratando de concentrarme en el trabajo, escuché un toque suave en la puerta. Adelante, dije, sin levantar la cabeza. Papá, era su voz. Levanté la vista y vi a Sofía parada en la puerta. Estaba pálida, tenía ojeras, pero en su mirada había algo que no esperaba ver en amor. ¿Puedo entrar?, preguntó. Asentí con la cabeza, no confiando en mi voz. 6. Frente a mí y por un momento permanecimos en silencio. Luego comenzó a hablar Anne. Durante estos 3 días pensé mucho sobre ti, sobre nosotros, sobre lo que significa ser familia y ¿sabes qué? No me importa quién me dio sus genes. Me importa quién estuvo conmigo cada día de mi vida. Las lágrimas vinieron a mis ojos. Me importa quién me enseñó a andar en bicicleta, quién me leía antes de dormir, quién me ayudaba con matemáticas, quién se reía de mis chistes, aunque no fueran graciosos, y quién lloraba en cada obra escolar. Su voz temblaba,
pero estaba determinada a terminar. Me importa quién asustaba a mis novios y quién me consolaba cuando las cosas no salían bien. ¿Quién creyó en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma? ¿Quién me enseñó que el amor no son solo palabras, sino sobre todo acciones? Se levantó y se acercó a mí. Tú eres mi padre, papá, no ese hombre en España que ni siquiera sabe de mi existencia. Tú, ante 27 años, has sido mi papá, en todos los sentidos. De la palabra nos abrazamos y lloramos juntos como niños. Lloramos de miedo, de alivio, de amor que resultó ser más fuerte que cualquier verdad biológica. ¿Todavía quieres llevarme al altar?, preguntó entre lágrimas. No hay nada en el mundo que quisiera hacer más, respondí. Y así llegamos a ese día, el día de la boda. Sofía decidió que la ceremonia se llevaría a cabo según lo planeado, pero quería agregar algo especial a mi discurso, algo que mostrara a todos nuestros invitados que la familia no es sangre, sino amor y elección. Cuando llegó el momento de mi discurso como padre de la novia, me levanté de mi lugar en la mesa principal. El salón se quedó en silencio. Todos, familia, amigos, conocidos, me miraban con atención. Sofía estaba sentada hermosa en su vestido blanco, tomando la mano de Daniel, quien ya sabía toda la verdad y había apoyado su decisión sin dudarlo. Levanté mi copa de champán y comencé: queridos amigos, querida familia, hoy es uno de los días más importantes de mi vida. Hoy mi hija Sofía se casa con el hombre que ama y comienza un nuevo capítulo de su vida. Me detuve por un momento, reuniendo valor. Pero antes de continuar, quiero contarles una historia sobre el amor, las decisiones y lo que realmente significa ser familia. Les conté todo, sobre esa noche lluviosa 28 años atrás, sobre la decisión que tomé, sobre los años criando a Sofía, sobre cómo se convirtió en mi hija no por accidente, sino por elección, sobre cómo el amor puede ser más fuerte que los genes, y la familia puede ser creada por el corazón, no por la sangre. En el salón reinaba un silencio absoluto. Algunas personas lloraban abiertamente. Otros miraban con asombro, otros más con admiración. Pero todos escuchaban con atención, envueltos en esta historia de verdadero amor paternal. Hace una semana, continué, descubrimos que Sofía y yo no compartimos ADN, pero ¿saben qué les voy a decir? Eso no cambia absolutamente nada. Ella sigue siendo esa niña que me despertaba al amanecer para que le hiciera panqueques. Sigue siendo esa adolescente que tomaba mi coche sin preguntar y regresaba con el tanque vacío. Sigue siendo esa mujer sabia y fuerte que hoy se casa con un hombre maravilloso. Miré a Sofía, que lloraba sonriendo al mismo tiempo. La paternidad no es una lotería genética. Es una decisión diaria de estar presente en la vida de un hijo. Es levantarse en medio de la noche cuando tiene fiebre. Es enseñar a andar en bicicleta, ayudar con la tarea, escuchar problemas y compartir alegrías. Es mostrar que sin importar lo que pase, siempre tendrás a alguien que te amará incondicionalmente. Levanté la copa más alto. Hoy quiero decir públicamente en Sofía, eres mi hija, no porque llevemos los mismos genes, sino porque cada día, durante 27 años, elegí ser tu padre. Y te seguiré eligiendo cada día que me quede. Todo el salón estalló en aplausos. Sofía se levantó de la mesa y corrió hacia mí, abrazándome tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Pero era el dolor más hermoso que había sentido jamás. Te amo, papá, me susurró al oído. Para siempre anillo a ti, hijita. Para siempre y un día más. Esa noche, cuando la música se detuvo y los invitados se fueron a casa, cuando las luces se apagaron y el salón quedó vacío, me quedé solo con María en el estacionamiento del hotel. Nos quedamos allí parados, tomados de la mano, mirando las estrellas. ¿Crees que hicimos lo correcto? Preguntó. Criamos a una hija maravillosa, respondí. Le dimos todo nuestro amor. La vimos convertirse en una mujer fuerte, bondadosa e inteligente. Si eso no es hacer lo correcto, entonces no sé qué es. María sonrió, y por primera vez en semanas pareció en paz. Te amo, me dijo Annie, y yo a ti, y a nuestra familia. A toda nuestra familia, porque esa noche aprendí que la familia no se define por la sangre, sino por el amor. No por los genes, sino por las decisiones que tomamos cada día. No por el azar biológico.
sino por la elección consciente de estar presentes, de cuidar, de amar sin condiciones. Sofía y Daniel ahora tienen 2 años de casados. El mes pasado nos dijeron que van a tener un bebé, y cuando me preguntaron si quería ser abuelo, no pude evitar reírme. Cariño, le dije, no sé ser otra cosa, porque al final del día, ser padre, ser familia, es una decisión que se renueva cada mañana. Es despertar y elegir amar, elegir estar presente, elegir ser parte de algo más grande que uno mismo. Y yo tuve la suerte de hacer esa elección con la niña más maravillosa del mundo, que tuvo la generosidad de llamarme papá durante 27 años y que seguirá haciéndolo por el resto de nuestras vidas. Ahora, cuando veo a Sofía con su esposo, cuando veo cómo se tocan las manos y se miran con esa misma ternura que María y yo solíamos compartir, sé que hice lo correcto. Sé que el amor que le di, que el tiempo que invertí en ser su padre, que todas esas noches leyendo cuentos y todas esas tardes ayudando con la tarea, valieron la pena. Porque al final, eso es lo que quedará cuando ya no estemos, no los genes que pasamos, sino el amor que dimos, no la sangre que compartimos, sino los momentos que creamos, no los lazos biológicos, sino los lazos del corazón que elegimos crear y mantener cada día. Y esos lazos, los lazos del amor verdadero, son inquebrantables, son eternos, son lo único que realmente importa.